Muy buenas tardes a todos y todas. Para evitar pasarme del tiempo, voy a tratar de hacer una lectura activa de la exposición que tenía preparada sobre el perfil, los poderes del juez y jueza en el nuevo Código Procesal Civil. Primero agradezco a la Comisión Civil y Comercial del Colegio de Abogados, a don Álvaro, a Eduardo y a sus integrantes por la invitación a integrar esta mesa con tan distinguidos participantes. Bueno, primero, y respecto al tema propuesto sobre los poderes del juzgador o juzgadora, lo primero que debemos aspirar como jueces y juezas, como ciudadanos en general, en cualquier diseño procesal, es a garantizar y potenciar la figura de un juez o jueza democrático, entendiendo por un juez que resuelva en condiciones de igualdad, con estricta imparcialidad e independencia, el conflicto sometido a su conocimiento en cualquiera de las competencias jurisdiccionales en las que se desenvuelva. Con permiso. Entonces, materializadas las virtudes de justicia y probidad, junto con la garantía de independencia, los actos del juez y la jueza tenderían siempre a una resolución más equilibrada y justa, en la que se pueda tomar en el esquema de un Estado de Derecho, con sugestión a las normas obviamente atinentes, entiéndase Constitución, convenciones internacionales, leyes ordinarias. Tratándose del nuevo modelo procesal introducido en el Código Procesal Civil que entrará a regir, Dios mediante, en octubre de este año, la pregunta inicial con la que partiríamos es ¿qué tipo de juez o de jueza deben ser? Prudentes en primer lugar según las exposiciones que nos antecedieron, y para garantizar el éxito de esta aplicación de la reforma son tan distintos los jueces que esperamos con la reforma a los que tenemos hoy, jueces y juezas. En el nuevo Código Procesal Civil, en el que priva la inmediatez en el proceso por audiencias, con la oralidad como la forma natural de comunicación procesal sobre la escritura, se debe ajustar el rol del juez y la jueza hacia el ejercicio de su papel democrático. La nueva legislación entonces lo aparta de un papel pasivo o hasta eventualmente lo que se ha llamado hasta inquisidor o autoritario, que podría tener con un proceso escrito y potenciar su esencial papel de contralor del debido proceso de igualdad entre las partes, tal como se deriva de los principios consignados en el artículo 2 del nuevo Código Procesal Civil. Dentro de este esquema es obvio que el juez no es la estrella del proceso. El principal protagonista del proceso es el conflicto y el conflicto que el juez debe dirimir, esta es su función social. Las potestades que el legislador le atribuyó al juez o a la jueza son únicamente el instrumento que utiliza para desarrollar el proceso y arribar a una solución real de ese conflicto. Para determinar entonces el nuevo perfil del juez y la jueza en la nueva estructura, es importante enfocarnos primero en las responsabilidades que ahora tiene el juez y la jueza, que se le asignan, y entre ellas la ampliación de sus poderes de dirección eficaz, especialmente en las audiencias orales, y el control procesal y de fondo del asunto. El juez o la jueza debe equilibrar su actuación, obviamente. Repito, don Iván tenía mucha preocupación y fue muy enfático en decir reforzada dosis de prudencia. Don Diego, perdón. Diego Iván, bueno. Y determinar entonces estas responsabilidades, y en esta ampliación de sus poderes, el juez o la jueza debe equilibrarse, como lo ha mencionado también en alguna ocasión mi querido maestro don José Rodolfo León, entre un dictador de proceso o la figura marginal. Y de allí que las potestades otorgadas deben interpretarse siempre en resguardo, primero, del principio constitucional pro actione y acceso a la justicia, y esto obviamente que lo menciono específicamente, nos viene a la mente la figura novedosa de la demanda improponible del artículo 35 del nuevo Código Procesal Civil, en los casos en que el juez controla desde el inicio los actos de alegación de las partes en aspectos formales e incluso de fondo. Debe también velar rigurosamente por otros principios que tienen el mismo rango constitucional que los indicados pro actione y acceso a la justicia, obviamente como el del debido proceso. Y no es que actualmente el juez no lo haga,
atendiendo a las preguntas que indicaba al inicio, sino que ahora debe valorarlo con mayor celeridad y el juez va a tener una exposición mucho más mediática o más mediata. Esta responsabilidad procesal que tiene el juez o la jueza en el nuevo código no es del todo nueva, o sea, esta ya inclusive la podemos encontrar en el 98 y 99 del código que nos rige al día de hoy, pero de una forma mucho más tímida, la cual ha sido acrecentada desde el inicio por la revisión exhaustiva. Primero, que el juez tiene que hacer en la demanda, revisar pretensiones, debida acumulación, litisconsorcio, competencia, etcétera. Esto lo compromete con el inicio del proceso, previo que la contraparte se apersone inclusive al asunto. Ya citamos este ejemplo de la demanda improponible, pero también durante la realización del proceso podemos ver que el juez o la jueza tiene incluso la posibilidad de rechazar, por ejemplo, excepciones procesales que sean manifiestamente improcedentes, en el uso de los principios también dispuestos en el código como celeridad procesal y buena fe. Como señalé, la mayor carga de la responsabilidad la tiene en el desarrollo de las audiencias orales, en el que su interés en las vicisitudes del litigio debe ser mucho mayor que el que tiene actualmente. Atinente a ello, en el artículo 2.5 del Código, que no es novedoso en cuanto al impulso por parte del juez o la jueza, se redefine este principio, porque ya dijimos, otorga potestades más amplias que el simple impulso del proceso, y le otorga un poder de ver al juez y la jueza de prosecución y control de la duración del mismo, mediante su obligación de evitar dilación en la materialización del principio prosentencia. El artículo 4 y 5 también del nuevo Código Procesal dispone la posibilidad incluso de llamar al orden a las partes para evitar el abuso en el uso de la palabra, por ejemplo, sancionar a las partes procesalmente por medio de la potestad del tribunal de desechar solicitudes que sean notoriamente improcedentes o que impliquen dilación o cuando sean estas maliciosas, temerarias, negligentes, irrespetuosas, fraudulentas o que impliquen un abuso procesal. Esta mayor intervención aumenta no solo el control procesal sobre las partes, sino que además aumenta su control sobre el comportamiento de estas, a tal punto que puede y debe, y abro comillas aquí, prevenir y sancionar conductas inapropiadas o contrarias a los principios del proceso con el objetivo de impedir el fraude, colusión y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria. Conceptos, o sea, evidentemente también estos conceptos que están arraigados acá pueden resultar muy amplios y para alguien hasta abstractos según la línea doctrinal que se utilice para interpretarlos. Al respecto, en el inciso 4 del artículo 5, le otorga o más bien le devuelve la posibilidad de aplicación también del régimen disciplinario contra los abogados y abogadas litigantes y las partes, de conformidad obviamente con una regulación dispuesta del 216 al 223 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Concerniente a estos poderes de ordenación, el artículo 6 del nuevo Código Procesal Civil dispone también la posibilidad de que el tribunal pueda condenar en sentencia por daños y perjuicios al abogado o abogada o las partes que los hubieran ocasionado por abuso procesal, y estos, cuando una sentencia evidentemente esté firme, se van a liquidar y ejecutar de inmediato. Puede igualmente el juez bajo esta tesitura testimoniar piezas e incluso ya algo mucho más coercitivo ante instancias penales por fraude procesal. En cuanto a las solicitudes de las partes, específicamente se le otorgan facultades mayores en la valoración de la probabilidad que emite el juez, por ejemplo, en la admisión o modificación de una medida cautelar. En cuanto a la prueba, el juez o la jueza puede incluso indicarle a las partes, que eso era lo que estaba hablando don Diego, que si hay, por ejemplo, un hecho que no tiene prueba, incluso puede traer la prueba no ofrecida al proceso u ordenarla de oficio. Posibilidades que otorga el 41.3 del Código, o incluso puede ordenar la prueba contemplada en el 67.2 en segunda instancia. En cuanto a esta práctica de la prueba, los poderes del juez o la jueza sobre el rechazo o admisión son más amplios.
Incluso puede disponer por ley de la práctica de la misma, como sabemos, sobrepasando su competencia territorial en días y horas no hábiles para la realización de la misma. Tocante a los deberes que tiene el juez, en el artículo 50.4, propone el deber del juez o jueza del respeto a los plazos improrrogables. Sin embargo, si ya, por ejemplo, si ya ha sido otorgado un plazo, el juez tiene también la posibilidad de que si se ha prevenido y no hay total incumplimiento, pero si hay intención de cumplir de la parte, y eso es valorado por el juez, puede incluso abrir un nuevo plazo para las partes para que pueda darse su cumplimiento. Aquí, para el juez o la jueza también, en su actuación jurisdiccional también hay plazos de cumplimiento inmediato en las audiencias o con respecto al dictado de las sentencias, siendo el plazo, por ejemplo, para las sentencias de 5 o 15 días dependiendo de la dificultad o la complejidad del proceso. Esto solo para mencionar un ejemplo de los plazos. Todo esto nos vislumbra un juez o una jueza que participa activamente con respeto, obviamente, a la garantía de igualdad de las partes y el debido proceso, y en interés siempre de una resolución justa o equilibrada. Aquí, evidentemente, la preocupación de la resolución justa y que el juez no se vuelva un parte de la parte es una preocupación de todos, pero aquí la prudencia y el equilibrio en un Estado democrático de derecho son los que tienen que imperar. Y sí se aumenta obviamente el poder del juez, pero ese poder es en función del proceso y dentro del marco del debido proceso constitucional. Es claro que los instrumentos procesales que se otorgan al juez y la jueza para que pueda acercarse a la verdad no implica de ninguna forma ni sustituir los hechos que las partes hayan dispuesto para su conocimiento, sino para buscar la verdad y para buscar un fallo justo. El juez es imparcial en cuanto a los hechos y las pretensiones, pero es muy activo, y esto sí queda muy claro en el código, en cuanto a la ordenación de prueba, en lo que puede hacer llegar a la verdad real. Y acá sí creo que también que la función epistemológica de la prueba es en favor o en fin del mismo procedimiento. El juez no está buscando una pretensión más allá que la ordenación. El juez o jueza civil debe tratar de acercarse a esa verdad real, tratar de construir lo jurídicamente relevante para el proceso en función de su actuación y debido a esto, al traer la prueba de oficio, con ello, según nuestro criterio, no violenta la imparcialidad. Lo que de todos modos, esta imparcialidad es revisable en los fallos. Estas potestades mencionadas no debe ser malentendido por ninguna de las partes actuantes en el proceso y mucho menos por el mismo juez o la jueza, ya que es a través del proceso oral en el que se transparenta con mucho más eficiencia mediante la fundamentación de la decisión jurisdiccional y el control en igualdad de condiciones de las partes, esta fundamentación, y se da el contrapeso para el eventual ejercicio arbitrario que pueda tener el juez dentro del procedimiento, de este poder deber. Aquí es muy importante hacer un recordatorio: la legitimidad social, política y ética que tiene el Poder Judicial en cabeza de los jueces y juezas dependen siempre de la posibilidad que tiene el juez de razonar fundamentadamente sus decisiones en los fallos. Es el ejercicio de la motivación es esencial para determinar la racionalidad de los fallos y para controlar y criticar la actividad de los jueces. La motivación es la parte del órgano jurisdiccional más democrática que existe, es donde las partes pueden verificar si efectivamente el juez está actuando a derecho, obviamente con los filtros constitucionales y de legalidad que ya mencionamos, y es en la cual las partes pueden recurrir, o sea, la parte más democrática de actuación en el proceso con respecto a la función jurisdiccional. Esta es la visión del juez o la jueza que concibe la función de la administración de justicia como un servicio público de calidad. Y ojo aquí que este concepto de calidad no lo estamos tomando de imposiciones administrativas, sino que es autoimpuesto y construido mediante el noble ejercicio jurisdiccional. Esta visión ha contado con el
también con el correlativo esfuerzo institucional y del Estado mediante la gestión hasta hoy del presupuesto que corresponde al Poder Judicial. Todos estamos muy confiados en que el presupuesto nacional se apruebe conforme lo necesita la reforma. Para la infraestructura, para personal y para condiciones tecnológicas necesarias para gestionar este tipo de procesos y materializar el éxito de esta implementación. Destaco acá el esfuerzo realizado por el grupo de gestores que están aquí los 4, que es don José Rodolfo, don Farid Suárez, don Cristian Quesada y doña Ingrid Fonseca, que han sido o han tenido una labor arduísima y totalmente comprometida para que realmente la implementación de este código sea un éxito. Esto lo agradecemos no solo desde la función jurisdiccional, sino que desde todos los roles que se vayan a cumplir en la implementación del código. Y la defensa, obviamente, institucional del presupuesto que ha llevado la cabeza del magistrado Molinari. Porque en esto debemos recordar que la justicia oral es la que más se acerca al ideal de justicia más humana, pero es la más cara de todas en la implementación. Y ya voy a terminar un minuto. Para garantizar entonces los resultados también es algo muy importante que mencionó el primer panelista, y hay que llamar la atención en el tema de la capacitación continua en derecho de fondo y procesal que debe tener el juzgador, y de vital importancia también en la formación en la dirección de audiencias. Esto también obviamente no solo corresponde al juez y jueza, sino a los litigantes que van a intervenir en el proceso. Ello tiene impacto en la carrera judicial y en la visión institucional y del país en el nuevo proceso. Por esto también se han reestructurado, rediseñado los perfiles de juez y jueza con base en competencias y conocimientos requeridos para selección, ingreso, ascenso a la carrera judicial, asociado con la calificación y la recalificación de los jueces que en este momento estamos en la carrera judicial. El nuevo código requiere de un juez o jueza especializado, competente y capacitado, hábil para atender los asuntos que se presenten de improviso. Ya no seremos jueces, la mayor parte del tiempo, jueces de escritorio, sino que tenemos que ser hábiles en oralidad y manejo de audiencias, y por esto se han implementado también metodologías de aprendizaje a través de la escuela judicial para que nosotros, los jueces viejos, entre comillas, migremos hacia el nuevo código. Así que solo con esto le finalizo, augurando el éxito de la reforma y la continuación de estos temas de capacitación a través del colegio y todas las instancias que puedan proveer este importante desarrollo de las estructuras de conocimiento. Muchas gracias.